Bien, lo que tenía, acá, esto es un agregado mío, ¿sí? Que lo puse anoche, quizás tenga algún errorcito de tipeo, ya está muy fresquito, porque quizás la duda que surge es, bueno, a ver, ¿qué ocurre cuando la función a integrar es multivariada o tiene algún tipo de definición rebuscada con eso de, bueno, para tenerla bien definida a la función tengo que extraerle alguna rama o definirla para un intervalo más corto de argumentos porque si no la función va a estar multievaluada, bueno, esas cosas que por lo general pasan con ciertas raíces o con ciertas potencias fraccionarias y con el logaritmo. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo analizamos dos casos diferentes? Estos casos los extraje. Este que ven acá lo extraje del Churchill. ¿Sí? Este es un ejemplo textual del Churchill. Explicado, bueno, en castellano al menos. Y el otro que van a ver luego, que involucra al logaritmo como primitiva de una función, eh, proviene del Sil Shanahan, ¿sí? El otro libro, el que está en castellano. Fíjense que acá nos piden integrar la función raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, esto en Mate 1 es un clásico, integrar la raíz de x. Es algo muy habitual y por lo general no nos hacemos demasiado problema para integrar la raíz de x. Pero en análisis complejo todo se torna complejo, ¿sí? Valga la redundancia. Porque la función raíz cuadrada está multievaluada. Entonces, bueno, tengo que tener cuidado con la curva sobre la cual voy a integrar. Entonces, se supone que tengo que integrar la función raíz cuadrada sobre la semicircunferencia de radio 3, centrada en 0, semicircunferencia que va desde 3 hasta menos 3, el sentido es antihorario, es sentido positivo, y es la semicircunferencia que está entre los cuadrantes 1 y 2, ¿sí? Parto desde 3, ¿sí? Y hago la semicircunferencia que me lleva hasta menos 3, todo sobre el eje real, pero doy media vuelta circular entre los cuadrantes 1 y 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo tengo una definición de la función raíz cuadrada compleja extirpándole el semieje de los reales positivos. ¿Sí? O sea, yo para tener definida una de las raíces cuadradas de los números complejos, primero le tengo que sacar una rama. ¿Qué es una rama? Una semirrecta que arranca en el origen y va hasta el infinito. Ahora no hay una especificación de quién tiene que ser esa rama. Por lo general uno toma una ramificación de la función raíz cuadrada de referencia, que puede ser esta, ¿sí? Puede ser esta, es decir, le quito el semieje de los reales positivos, pero claro, o sea, nosotros estamos acostumbrados a definir la raíz cuadrada como función real justamente sobre los reales positivos, ¿sí? Profe, Sí, se lo quito con el menor. O sea, como no es menor igual, ahí se lo estoy quitando. exacto, exacto. La desigualdad es estricta. Este conjunto que está acá es abierto. Es abierto porque no contiene al cero y no contiene ningún número real positivo. Ahora bueno, esta es una raíz cuadrada medio antinatural, entre comillas, porque como les venía diciendo, nosotros definimos la raíz cuadrada de los números reales justamente sobre los positivos. La primera raíz cuadrada que vimos era la raíz cuadrada que se podía calcular sobre números positivos y que me devolvía como resultado un número positivo.
¿sí? La raíz de 4, la raíz de 1, la raíz de 9, incluso hasta la raíz de 0, que existe y da 0, ¿sí? Pero bueno, el ejercicio nos invita a trabajar con esta rama. Si vos querés, le podés sacar la rama correspondiente a los argumentos, qué sé yo, iguales a 3π/4. ¿Sí? No hay una restricción sobre qué rama le quito. Puede ser que quede una porquería de definición, pero es una rama completamente válida. Entonces el ejercicio nos invita a trabajar con esta rama donde le sacamos el semieje de los positivos. Claro, como le estoy sacando el semieje de los positivos, no puedo definirme la raíz de 3 con esta definición, con esta rama. La raíz de 3 en este caso no existe, ¿sí? Porque 3 justamente tiene argumento 0. Pero esta integral, así como la ven acá, existe. ¿Por qué razón? Porque el integrando, es decir, lo que me va a quedar acá adentro, lo que me queda acá adentro, es continuo. ¿Mm? Es continuo por partes, pero bueno, es continuo. Es decir, yo me podría definir, o sea, haciendo el cambio de variable utilizando este cambio de variable que es incluso sugerido por el ejercicio, yo podría escribir la función a integrar, la integral en variable real, la integral compleja en variable real porque termino integrando con respecto a t, y lo que puedo ver es que si trabajo de esta forma, es decir, de qué manera alternativa puedo escribir la raíz cuadrada de esto que está acá, de la parametrización de la curva. Y tomo exponencial, la exponencial de 1/2 por z de t, del logaritmo de z de t, perdón. Pero ¿qué sería el logaritmo de z de t? Sería el logaritmo de esto, ¿sí? Y el logaritmo de esto, por propiedades del logaritmo, es ni más ni menos que lo que tienen acá. Entonces lo que yo utilicé acá es esto que tienen acá arriba. Solo que en lugar de escribir z, escribí z de t, ¿sí? Y z de t era esto. Entonces, bueno, me termina quedando esto de acá. Simplemente hay que ponerse a hacer la cuenta y aplicar propiedades del logaritmo, ver que acá tenemos un producto, entonces el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. De ahí aparece el logaritmo de 3, ¿sí? No me acogote, profe, pero eso sale, no, le juro que lo estoy viendo chino, pero mal. ¿Esto A sale ver, con propiedades de logaritmos comunes? propiedades comunes, las que ya conocían de Mate 1, ¿sí? Mientras acepto que había gente. Acá, a ver, espero que no haya quedado nada escrito, pareciera que no. A ver, vos tenés que z de t, bueno, disculpen la letra Jardín de Infantes, es 3 por e a la it, ¿sí? Todo es la parametrización. La parametrización con t entre 0, bueno, me quedó un 0 muy flacucho, 0 y pi, ¿sí? El problema acá lo tenemos en 0, ¿sí? Bueno, Pero no era que no incluía el cero. esta es la definición, ¿sí? Yo voy a trabajar con una rama de la raíz cuadrada. Esta es la definición de la parametrización. La parametrización de la curva sobre la cual yo quiero integrar la raíz cuadrada. La parametrización de la curva sí incluye al 0. El problema es que la raíz cuadrada no está definida en argumento igual a 0, por la rama que me están forzando a utilizar. Entonces yo lo que hago es, bueno, a ver, z de t, escribo la raíz cuadrada así como estamos acostumbrados en lugar de ponerle un medio. Esto es igual a e a la logaritmo. Ahí están las propiedades básicas del logaritmo. De la raíz de z de t.
¿Me siguen? ¿Sí? Más allá de lo feo de la letra, más o menos se entiende, ¿no? Lo que estamos haciendo. Claro, Porque porque e a la logaritmo es 1, o sea, en realidad se anulan. E a la logaritmo de algo es este algo, ¿sí? O sea, cuando vos tenés bueno, que salió horrible, a la logaritmo de lo que sea, ¿sí? Es ese lo que sea, ¿sí? Esa cosa que está ahí. ¿Por qué? Porque son inversas mutuas, ¿sí? Sí, sí, Entonces, profe. ¿qué ocurre acá? O sea, nuevamente propiedad del logaritmo. Como esto que está acá es z de t elevado a la 1/2, el logaritmo, ¿qué le hace a las potencias? La saca para afuera. 1/2 del logaritmo de z de t. ¿Estamos? Sí, sí. Propiedades del logaritmo que se conocían desde mate 1. ¿Sí? Que no siempre se aplicaban. O sea, el concepto de que el logaritmo y la exponencial son inversas mutuas, como que suele ser muy resistido, como que la gente le cuesta asimilarlo, pero bueno, hay que utilizarlo con frecuencia, que muchas veces no salvan las papas. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, esto, vamos a desarrollar un poco cómo queda el logaritmo de z de t. ¿Sí? El logaritmo de z de t, el logaritmo de z de t es igual al logaritmo de esto que está acá. O ahí uso la parametrización. 3 por e a la it. Ah, e a la it. Bueno, y acá nuevas propiedades del logaritmo. Va, no tan nuevas, pero nuevamente las estoy aplicando. El logaritmo de un producto, ¿a qué es igual? ¿El 3 no pasa adelante multiplicando el logaritmo? No, eso lo haría si estuviera como potencia, pero está multiplicando. ¿Sí? Ah, entonces ¿Qué pasa? es la suma La del su... logaritmo. Eso, Logaritmo bien. de 3 más logaritmo de i a la t. Entonces Claro. me queda el Ahí... logaritmo de 3 Sí. más it, porque el logaritmo... Exacto. ¡Vamos! Exacto. Perro, que hace Más una IT. mosca, profe. Ahí está, ahí está. Entonces ya está. Y es lo que nos había quedado acá. Es lo que nos había quedado acá. ¿Dónde era que estaba? Que habría un montón de cosas. Acá lo tenemos. A ver, ¿Sí? vuelva, que le quiero sacar una pantalla, una captura de pantalla que después me reolvido. Ok, sí, no es muy lindo que digamos, pero bueno. Igual estoy grabando, así que luego les comparto el video. ¿Sí? Pero Sí, bueno, esto de escribir con el mouse es todo un tema. ¿Sí? O sea, no apliqué nada del otro mundo, ¿sí? Quizás a riesgo de hacerlo de una manera muy, muy peregrina, muy livianita, sin tener demasiado cuidado en el hecho de que estoy trabajando con algo que toma valores en el plano complejo, ¿sí? Pero bueno, las propiedades del logaritmo las estoy aplicando naturalmente como ya las conocíamos, ¿sí? Aparte está así resuelto en el libro, así que habrá que quejarse con el autor, con Churchill, ¿sí? Entonces, bueno, a ver ahora, en este caso, ¿m? Justamente tenemos acá logaritmo de 3 más it. ¿Sí? Bueno, no les había escrito ahí, pero justamente como calculé logaritmo de z de t,
y vieron que era logaritmo de 3 más it y eso estaba metido dentro de una exponencial, entonces por eso aparece acá, ¿sí? Las cuentas son así de sencillas. Entonces, bueno, yo distribuyo un medio, esto me da e a la 1/2 logaritmo de 3, que me da raíz de 3, nuevamente propiedades del logaritmo, por e a la it, ¿sí? Por e a la it sobre 2, por culpa de 1/2 que apareció acá, ¿sí? Entonces esto resulta de distribuir, o sea, de distribuir el 1/2, y trabajar con propiedades de la potencia, ¿sí? Si en el exponente tengo una suma, entonces puedo escribir eso como producto de potencias de igual base, que es lo que hice acá. Entonces, bueno, a ver, ¿qué ocurre si aplico sustitución acá? En lugar de trabajar con z, trabajo con z de t, ¿sí? Bien se dieron cuenta recién, la curva esta incluye un punto, incluye un valor del argumento que equivale a un punto, que es el valor z igual a 3, donde la función raíz cuadrada, la rama de la raíz cuadrada que estamos utilizando acá no está definida. Pero ¿qué ocurre? Vieron que ustedes siempre disponen de esta forma de resolver la integral curvilínea. Como ahí, bueno, hay... Pero no es que no está incluido el 13, ¿no están incluidos todos los reales positivos o no? Pero estoy integrando sobre esa curva y esa curva el único real positivo que agarra es al 3. No agarra otros reales positivos. Ok, entendí. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo un solo punto donde la integral esta tendría dificultades. Cuando aparecen problemas no me puedo valer del teorema fundamental del cálculo, lo tengo que hacer con sudor y lágrimas, que es parametrizando y viendo cómo se comporta el cambio de variable que me queda acá. Parametrizo y la ventaja que tiene eso, si bien corro el riesgo de que pueda ser más cuentoso, es que esa forma de resolución sirve prácticamente en casi todos los casos, incluso en casos muy patológicos como estos, como este que estamos analizando, uno puede ver cómo se comporta esta función que tenemos acá, si tiene algunas características que la hagan potable como para afirmar que esta integral exista y pueda ser calculada. ¿Qué características son? Bueno, como esta curva agarra al 3, pero en 3 esta rama de la raíz cuadrada no está definida, lo que me interesaría saber es si al hacer el cambio de variable, que lo que tienen acá es el cambio de variable, ¿sí? O sea, ¿por qué aparece el z'? Y porque cuando haces el cambio de variable te aparece la función en la parametrización por la derivada de la parametrización, que es justamente lo que tenemos aquí. Bueno, lo que queremos probar es que esto, ¿sí? Fíjense que acá hice toda la cuenta, cuál es la raíz cuadrada de la parametrización, es esto que ya habíamos calculado acá, la derivada de la parametrización, que es esto, reescribo, paso a forma trigonométrica. Lo que quiero probar es que esto que está acá sea continuo en cero, ¿sí? Poder probar que uno dice medio pavote porque no es una gran demostración, pero bueno, es lo que termina salvando esta integral y que yo la pueda calcular. Terminar probando que esto que está acá yo le pueda agregar un puntito, termine extendiéndolo hasta cero y ahí terminar calculando la integral, ¿sí? Medio como que estoy probando de que esto se puede definir en cero y se puede definir en cero continuamente, que es lo que demuestro en la diapositiva siguiente.
se observa que el siguiente límite existe y es finito. Yo lo que hago es hacer tender el argumento al cero por derecha. Mi plan es agregar al cero, ¿sí? Agregar ese punto que me falta para calcular la integral. Y veo que eso da, no sé, eso no se va a infinito, me da 3 por raíz de 3i. ¿Sí? Si ustedes miran acá, cuando la t tiende a 0 me queda menos seno de 0 en la parte real y acá me queda i por 1 en la parte imaginaria. Como lo multiplico por 3 raíz de 3, me termina quedando el resultado de ese límite. ¿Sí? Entonces, la función resultante del cambio de variable este, ¿sí?, que le di un nombre, f cursiva, puede definirse de forma continua en t igual a 0 y considerar que f en 0 vale, o sea que esta cosa que está acá en 0, valga 3 raíz de 3 por i. Retomemos. Esto, ¿sí?, la raíz cuadrada de la parametrización por la derivada de la parametrización no las puedo evaluar en 0 porque la raíz cuadrada no está definida para el argumento igual a 0. Lo que hago acá es agregarle el punto que me falta. Entonces, esto vale para cualquier t mayor que 0 y en t igual a 0 vale 3 por raíz de 3i. Todo eso ahora entre 0 y pi me termina quedando continuo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Salva una continuidad evitable. Descontinuidad Muy evitable. bien, muy bien, muy bien, muy buena interpretación. Exactamente. Salvé una discontinuidad evitable. Perfecto, Verónica. Es eso, es Ahora eso. cuando recurse la materia lo voy a resorprender. Muy bien, bueno, esperemos que no haga falta. Pero es eso, ni más ni menos. ¿Se acuerdan en Mate 1, ¿sí?, cuando teníamos discontinuidades evitables y uno las salvaba agregándole un puntito? Bueno, es lo que estoy haciendo acá. En lugar de tener una curva en el plano real, sí o no, o en una curva que yo pueda definir en R2, cuyo gráfico pueda definir en R2, yo lo que tengo acá es una curva en el plano complejo. Y es una curva abierta porque en 0 no está definida. En 0 tiene un problema porque estoy trabajando con una rama de la raíz cuadrada que no me permite agregar que no me permite la definición en 0. Pero si pruebo que para el argumento tendiendo a 0 la parametrización no estalla, no se me va al demonio y me da un valor concreto y el límite existe, bueno, puedo agregarle el resultado de ese límite como lo que valga la parametrización en 0 y ya está. La tengo definida Jorge, continuamente en todo el intervalo cerrado. Sí, el mambo viene por el hecho de que necesitamos una solución única y la raíz tiene dos soluciones, ¿no? Por eso claro, le sacamos la rama y por eso perdemos el 3. exactamente, exactamente, así es, así es. Como que en cierta forma, si consideras todo el plano complejo, se te asolapan las dos soluciones y podría haber múltiples respuestas. Entonces, bueno, vos podrías considerar que la raíz de 3 es raíz de 3, la que conocemos para los números reales, pero que también sea, bueno, acá tengo la definición, ¿cómo me quedaría? Me quedaría raíz de 3 por e a la i pi. Si vos le agregaras la rama que le falta, ¿qué pasaría si yo le agrego la rama que me falta? Se me agrega una solución más. Porque si vos le agregás la rama de los números reales positivos, bueno, el argumento te va a ir, o sea, va a completar toda la vuelta, desde 0 hasta 2pi. Entonces, la raíz de 3 va a tener dos soluciones diferentes. Una va a ser la raíz de 3 por e a la i 0 y la otra va a ser raíz de 3 por e a la i pi, porque cuando t valga 2pi, el exponente este va a ser i pi.
Entonces la función raíz de z en 3 va a tener dos soluciones. Por eso me veo obligado a quitarle una rama. ¿Sí? Entonces, bueno, justamente ese es el problema que aparece acá. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo hubiera sacado, no sé, la rama de los reales negativos, me puedo definir otra raíz cuadrada entre menos pi y pi, dejando abiertos, ¿sí? Con desigualdades estrictas. En el intervalo abierto, menos pi y pi, y eso deja afuera a los reales negativos. ¿Sí? Esas son las maneras de sacar determinadas ramas que hacen que la función sea multievaluada. Bueno, entonces, ya con la tranquilidad de que podemos definir una extensión continua hacia cero, puedo poner tranquilamente que estoy integrando entre 0 y pi. La parametrización esta, que es la que me termina quedando. Ahora, bueno, escribo quién es esa parametrización, saco las constantes para afuera, integro una exponencial, que, bueno, es relativamente sencillo, ¿sí? Y me termina quedando como resultado final, tras hacer Barrow, ¿sí? A partir de acá el ejercicio sigue como uno de integrales complejas común y corriente, que es casi como de integrales reales, ¿sí? Y lo termino resolviendo. Pero tuve que tomar ciertos cuidados en el medio para poder calcular, ¿sí? Luego existe un teoremita que, bueno, simplemente se hace. Todo esto que les estoy dando es complementario a la práctica de integrales complejas. Este teorema, que así todo, bueno, es bastante fácil de comprender, ¿sí? Y que hemos hecho referencia, quizás alguna referencia medio retórica a un resultado similar al que propone este teorema, que dice, bueno, supóngase que tienen una función analítica en un conjunto simplemente conexo. ¿Qué era un conjunto simplemente conexo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran los conjuntos simplemente conexos? Cuando podías conectar dos puntos con una sola línea, ¿no? Eso, muy bien, perfecto, exacto. No me sirve cualquier conexo, ¿sí? Porque, qué sé yo, puedo definirme un conjunto tipo estrella, ¿sí? Algo fácil de imaginar. Imagínense un conjunto en el plano complejo que tenga forma de estrella. Bueno, va a ser conexo porque yo, por ejemplo, a las puntas de la estrella yo las podría juntar con poligonales. Me voy hasta el centro y del centro conecto con la que está en la otra punta. Pero bueno, ese conjunto no es simplemente conexo. Yo necesito que sea simplemente conexo el conjunto. Necesito unir dos puntos cualesquiera con un único segmento metido dentro del conjunto. Entonces ahí tenemos una condición que parece burocrática, aburrida ahí, pero es importante. Y ya van a ver en el ejemplito que les puse por qué es importante. Necesito un conjunto simplemente conexo donde la función sea analítica, entonces, en ese caso, va a existir una primitiva f grande de la f chiquita para todos los números complejos dentro de ese dominio de simplemente conexo, ¿sí? Como que me estoy definiendo una primitiva local. Yo sé que este conjunto, por ser lo suficientemente bueno, a los ojos de la función con la que estoy trabajando, yo sé que esa función es analítica dentro de ese conjunto, entonces esa función analítica va a tener una primitiva analítica en ese conjunto. Ahora yo no sé lo que pasa afuera. Afuera quizás existan otras ramas
de la función f grande que sean mejores primitivas que esta f que solo sirve en este conjunto D. Fuera del conjunto D, quizás no sea una buena primitiva, quizás esté multievaluada o quizás ni siquiera sea analítica fuera de D. Yo esto lo puedo afirmar para un conjunto D específico que tiene que ser simplemente conexo. ¿Sí? Entonces, tenemos el caso clásico de la función 1 sobre z. ¿Sí? La función 1 sobre x, nosotros nos acordábamos en análisis real, en mate 1, que su primitiva era logaritmo del módulo. ¿Se acuerdan que estaba esa cuestión de que el dominio de 1 sobre x, como es más grande que el dominio del logaritmo, entonces en realidad la primitiva de 1 sobre x era el logaritmo del módulo de x? ¿Sí? ¿Se acuerdan que aparecía esa condición extra? Bueno, esa condición extra se arrastra en el plano complejo y diversifica su nivel de dificultad. Porque fíjense, yo justo acá estoy trabajando con otro dominio D, que excluye, este dominio sí es más natural, porque excluye la semirrecta de los reales no positivos. ¿Sí? Excluye al cero y a los negativos, justamente valores donde el logaritmo que conocemos de los números reales no está definido. Entonces, si vos trabajaras, por ejemplo, en este dominio, que, bueno, digamos, este dominio D, que excluye a los números complejos no positivos, a los números reales no positivos, mejor dicho, entonces se puede definir el logaritmo como primitiva en un subconjunto simplemente conexo de D. ¿Sí? Entonces, si vos agarrás cualquier conjunto simplemente conexo metido en D, esto va a ser cierto. ¿Sí? Esto va a ser cierto donde el logaritmo con mayúscula es el valor principal del logaritmo. Valor principal del logaritmo, ¿por qué? Porque es el que conocemos de los números reales. ¿Sí? Es el logaritmo de números reales extendido al plano complejo. Luego ya sabíamos que el logaritmo tenía otras ramas. Bueno, para esas otras ramas puede ser que esos otros logaritmos, al ser evaluados en los reales positivos, me terminen dando un resultado complejo. ¿Sí? El logaritmo que podemos afirmar que para los números reales positivos da un real positivo que coincide justamente con el logaritmo real, es el que llamamos el valor principal, que es este que tenemos acá, ¿sí? Que se define dentro de este dominio. Este es el dominio de ese logaritmo, ¿sí? Este es el dominio del logaritmo con valor principal. La rama de los reales no positivos la definimos así, ¿sí? Donde a C le excluimos justamente los números complejos que tengan argumento igual a pi más vueltas o menos vueltas, ¿sí? Y el cero, obviamente, ¿sí? Esta es la rama. Creo que acá el C- no tendría que estar, ahora lo cambio, ¿sí? Pero bueno, R sub menores o iguales a 0 es este conjunto de acá, ¿sí? No tendría que estar esta C-, ¿sí? En todo caso, C menos esto es justamente este dominio, ¿sí? Así que luego lo corrijo. Se sepan entender, esto lo terminé de escribir hace un rato, así que era de esperar que apareciera algún errorcito de tipeo. Entonces, bueno, ahí tenemos un determinado, una determinada primitiva local definida para conjuntos simplemente conexos metidos dentro del plano complejo que no incluyan esta semirrecta. ¿Sí?
Y justamente, acá, bueno, les comento que lo anterior sugiere que no siempre el valor principal del logaritmo es la primitiva de 1 sobre z. Por ejemplo, si yo me definiera un dominio que fueran todos los complejos menos el cero, este dominio ni siquiera es simplemente conexo, es múltiplemente conexo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no es simplemente conexo? Porque en este conjunto, todos los complejos menos el cero, no puedo unir los números complejos 1 y menos 1 con un único segmento incluido en el conjunto. El segmento que une al 1 con menos 1 necesariamente tiene que pasar por el 0, ¿sí? Entonces, ya este conjunto ni siquiera es múltiplemente conexo. A pesar de que 1 sobre z es analítica en este conjunto, pero no me puedo definir una primitiva que sea también analítica en ese conjunto. La primitiva van a ser distintas ramas del logaritmo, según en donde yo me pare voy a tener un logaritmo distinto que va a ser la primitiva de 1 sobre z. ¿Sí? Igual, 1 sobre z Sí. es analítico en todos lados menos en el 0. Exacto. Por eso dice, o sea, usted dice que 1 sobre z es analítico, pero sacando el 0. Es analítica en este dominio. ¿Cuál? D. Todos los complejos menos el 0. Eso es D. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene D? Que no es múltiplemente conexo. Ahí te mostré un ejemplo muy básico de que tenés dos elementos en D que no los podés unir con un segmento íntegramente metido en D. ¿Sí? Entonces, por esa razón, la integral cerrada de 1 sobre z no nos da 0, ¿sí? Si la curva encierra un conjunto que incluya al 0. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto, incluso hemos mencionado este ejemplo particular, de, bueno, una función analítica sobre la curva cerrada, pero que yo la integro y no me da 0. ¿Por qué? Bueno, porque adentro la función tiene una singularidad, ¿sí? Y esa singularidad, o sea, ese puntito solo que le falta al plano complejo, arruina el tipo de conexión interior que tiene el conjunto. Por lo tanto, yo no me puedo definir una única primitiva dentro de la región encerrada por esta curva. Yo lo que tendría que hacer dentro de la circunferencia de radio 1, por ejemplo, que incluye al 0, es a esa circunferencia cortarle ramitas, y para cada una de esas ramitas que yo le corto voy a tener un logaritmo distinto. ¿Sí? Entonces, bueno, un logaritmo distinto que va a ser primitivo de 1 sobre z. Menos mal que no nos tenemos que meter en ese problema y el teorema de los residuos nos termina salvando a la hora de calcular cosas como esta, ¿sí? O sea, esto muestra la dificultad que tenemos al aplicar el teorema fundamental del cálculo en casos donde el interior de la curva encierra una singularidad. ¿Sí? Y bueno, el logaritmo de z no es una primitiva válida por no ser analítica en D, ya que este conjunto incluye a la semirrecta de los reales no positivos. ¿Sí? Pero bueno, tenemos este ejemplito y esto sí cierra finalmente la práctica de integrales complejas, y esta es la última diapo. Tenemos este ejemplito, simple, o sea, tampoco la idea es aparecerles con esto en una práctica, simplemente para explicarles cómo funciona esto. Supónganse que me piden integrar 1 sobre z en una curva abierta, muy tonta. El segmento que une a 3 con menos 1 más i. 3 con menos 1 más i. Incluso acá tienen el gráfico hecho. Miren que acá remarqué en rojo, destaqué en rojo,
la rama que estoy quitando para poder definirme el logaritmo. Por suerte este segmento ni la roza a esta rama, ¿sí? No le toca ningún puntito, no le toca un pelo. Dicho segmento es un conjunto simplemente conexo. El segmento en sí es un conjunto simplemente conexo, porque claro, dos elementos parados sobre el segmento los podés unir con un segmentito más chiquito metido ahí adentro, ¿sí? Entonces, el segmento es un conjunto simplemente conexo que no incluye ni toca nada de la semirrecta roja, esta que tenemos acá. Entonces, acá sí puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Acá sí lo puedo aplicar, ¿sí? Porque se cumplen todas las condiciones para poder aplicar el teorema. Sobre este segmento, la primitiva de 1 sobre z es el valor principal del logaritmo, el que conocemos para números reales. Acá lo calculo, ¿sí? O sea, la integral en este caso va a depender únicamente del punto de partida y del de llegada. Entonces hago arrow. Logaritmo de menos 1 más i menos logaritmo de 3. Y eso me da, bueno, el logaritmo del módulo más i por el argumento. Este numerito tiene argumento 3 pi cuartos, ¿sí? Menos 1 más i. Menos, bueno, el logaritmo de 3, que es el mismo logaritmo que conocíamos de números reales. ¿Por qué? Y porque al tener argumento 0, la parte imaginaria desaparece. Y nuevamente, aplicando propiedades del logaritmo, como tengo resta de logaritmos, me da el logaritmo del cociente. ¿Se entiende por qué apareció esto? ¿Se entiende por qué apareció eso allí? Sí, profe. ¿Sí? Más esta parte imaginaria que, bueno, provenía del argumento de menos 1 más i, y este es el resultado de esta integral. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Ahí terminó integrales curvilíneas. ¿Se entendió el ejemplo? Igual esto, reitero, no van a ser evaluados al respecto, simplemente era para darle un cierre, para cerrar algunas ideas. ¿Qué pasa con esas funciones digamos, con múltiples imágenes? Sí, o sea, funciones con ramas cortadas. ¿Qué ocurre con ese tipo de funciones? Como que quedaba ese hueco ahí sin respuesta. Y bueno, o sea, obviamente que en los libros uno puede encontrar ejemplos más ricos, ¿sí? Que para analizar, pero más o menos la cosa viene así. ¿De dónde sale la raíz de 2? Y acordate, Guadalupe, cómo estaba cómo estaba definido el valor principal. ¿Cómo se define el valor principal del logaritmo? ¿Sí? Si vos tenés, a ver que borro un cacho esto, borramos acá todo. El logaritmo en números complejos, bueno, está vinculado, o sea, se define en parte a, bueno, cómo está definida la exponencial de un número complejo, ¿sí? Entonces, quedaba esto tapado. Entonces, bueno, vos si tenés el logaritmo de z, el logaritmo en mayúsculas, ¿sí? Así, o sea, bueno, quedó escrito medio desprolijo. El valor principal del logaritmo, ahora lo escribo bien, ¿cómo se define? Como el logaritmo en minúscula, porque este es el de los números reales, el que ya conocemos. El logaritmo del módulo de z, que es un número real positivo, más y por el argumento de z. Ponele que el argumento sea tita. ¡Bah! Horrible. Escribamos el argumento así. Mejor. Bueno, tan mejor. ¿Sí? Entonces, nos queda esto.
¿Se acuerdan? Esa era la definición del valor principal del logaritmo cuya rama cortada era la de los reales no positivos. Z menor estricto a pi. Así estaba definido. De ahí te sale esa raíz de 2. ¿Por qué? Porque el módulo de menos 1 más i es raíz de 2. No sé si quedó claro. ¿Sí? Entonces por eso te queda esto. ¿Mm?